«Oiga, no puede ir tan rápido por aquí», gritó el guardia de tránsito. Pero Isabela ya había pasado el semáforo en rojo. Su bicicleta chirriaba con cada pedalada. El pedido se enfriaba en la mochila térmica y el tiempo se agotaba. Si no llegaba en 15 minutos, el cliente cancelaría la orden y ella perdería la comisión. «¡Vamos, vamos!», murmuró, esquivando un taxi que se le atravesó. El tráfico en la carrera 7 estaba imposible. Los carros avanzaban centímetro a centímetro y ella se colaba entre ellos como podía. Su celular sonó. Otra entrega esperando. No podía darse el lujo de rechazar trabajo. En el cruce con la calle 63, un hombre salió de un Mercedes negro. Isabela frenó, pero ya era tarde. Lo golpeó directo en el pecho y ambos cayeron al pavimento. ¡Ay, Dios mío! Isabela se levantó de inmediato. Perdón, ¿está bien? El hombre se incorporó lentamente. Traje caro, zapatos brillantes, reloj que costaba más que su renta de 6 meses. Ella conocía a ese tipo de gente, los que nunca perdonaban nada. «Mire lo que hizo», dijo él sacudiéndose la ropa. «Este traje cuesta más de lo que usted gana en un mes». «Ya le dije que lo siento». Isabela recogió su bicicleta. «No fue a propósito». «¿A propósito?» «Usted iba como loca, sin cuidado de nada ni nadie. Tengo que trabajar, ¿entiende? No todos podemos andar paseando en Mercedes». El hombre la miró fijamente. Había algo en sus ojos que la desconcertó. No era la furia que esperaba, sino curiosidad. «¿Qué lleva ahí?», preguntó, señalando la mochila. «Comida. Se está enfriando y el cliente va a cancelar si no llego ya. ¿Dónde tiene que entregar?» «En el centro comercial, pero ya perdí mucho tiempo». Sin decir palabra, el hombre abrió la puerta de su auto. «Súbase. Llevamos la bicicleta atrás». «¿Qué? No. No puedo. ¿Quiere llegar o no?» Isabela dudó. Podía ser una trampa, una forma de humillarla más, pero su cuenta bancaria tenía 14,000 pesos y debía pagar el arriendo en 3 días. «Está bien», dijo finalmente. El chofer del Mercedes los miró extrañado cuando su jefe le pidió que cargara una bicicleta vieja en el maletero de lujo. Isabela se sentó en el asiento trasero, incómoda. «Soy Ricardo Montenegro», dijo el hombre mientras arrancaban. «Isabela Herrera. ¿Hace mucho que reparte comida?» «6 meses. ¿Y antes?» Ella no respondió. No iba a contarle su vida a un desconocido, por más que la estuviera ayudando. Llegaron al centro comercial en 5 minutos. Isabela bajó corriendo con el pedido y entregó la comida justo a tiempo. El cliente ni siquiera se quejó de la demora. Cuando regresó, Ricardo seguía esperándola. «Gracias», dijo ella sacando la bicicleta del maletero. «¿Cuánto le debo?» «Nada». «¿Cómo que nada? El taxi me habría costado 20,000 pesos». «No me debe nada». Ricardo la miró con esa misma curiosidad de antes. «¿Por qué hace esto? Usted no parece...» «¿No parezco qué? ¿Una repartidora?» Isabela se montó en su bicicleta. «No todos nacimos con Mercedes, señor Montenegro». No quise ofenderla, pero lo hizo. Ella comenzó a pedalear. «Que tenga buen día». Ricardo se quedó parado en la acera, viendo cómo se alejaba. Había algo en esa mujer que no podía quitarse de la cabeza. La forma en que lo había enfrentado, sin miedo ni reverencia. Hacía mucho que nadie le hablaba así. Su celular sonó. Era su hermana Lina. «¿Dónde estás?» La junta empezó hace media hora. «Ya voy», respondió,
pero siguió mirando hacia donde había desaparecido la bicicleta. En su oficina del piso 20, con vista a toda la ciudad, Ricardo no podía concentrarse en los números de ventas. Pensaba en los ojos cansados de Isabela, en sus manos ásperas, en la dignidad con que había rechazado su dinero. Esa noche, en su apartamento de 300 metros cuadrados, se sirvió un whisky y se sentó en el balcón. Abajo, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. En algún lugar de esa inmensidad, Isabela Herrera seguía pedaleando, luchando contra el mundo. Por primera vez en años, Ricardo Montenegro se preguntó si realmente conocía la ciudad donde había nacido. Ricardo abrió la aplicación de entregas por quinta vez esa semana. Buscaba un nombre específico entre los repartidores disponibles. Isabela Herrera. Cuando finalmente apareció su perfil, hizo el pedido más caro del menú. Desde su oficina, la vio llegar en bicicleta al edificio. El portero la detuvo, como siempre hacía con los domiciliarios. Ricardo bajó personalmente. «Ella viene a verme», le dijo al portero. Isabela lo miró con desconfianza. «¿Por qué pidió comida si no la necesita?» «Quería hablar con usted. No tengo tiempo para charlas. Hay otros pedidos esperando». Ricardo le entregó un billete de 50,000 pesos. Por su tiempo. «No soy una prostituta, señor Montenegro. No dije que lo fuera. Solo quiero conversar 5 minutos». Isabela guardó el dinero en su bolsillo. Necesitaba cada peso. 5 minutos. Ni uno más. Se sentaron en el lobby del edificio. Ricardo había ensayado esta conversación toda la semana, pero ahora no sabía cómo empezar. «¿Por qué hace entregas?», preguntó finalmente. «Porque necesito comer». «Usted estudió. Se nota en cómo habla». Isabela lo miró con dureza. «¿Y qué si estudié? ¿Cree que eso me garantiza algo en este país?» «¿Qué estudió?» «Administración de empresas, Universidad Javeriana. Me gradué con honores». Su voz tenía un dejo amargo. «¿Contento?» Ricardo frunció el ceño. Una profesional de la Javeriana repartiendo comida. Algo no cuadraba. «¿Qué pasó? La vida pasó». Isabela se levantó. Se acabaron los 5 minutos, pero Ricardo siguió pidiendo comida. Siempre a ella. Siempre con la excusa de conversar. Poco a poco, Isabela comenzó a relajarse. Él no parecía juzgarla como otros clientes ricos. «Trabajé 3 años en una multinacional», le contó un día mientras comían en el parque cercano a su oficina. «Me despidieron cuando la empresa redujo personal. Después mandé currículos por 6 meses. Nada. ¿Por qué no consigue trabajo? ¿En serio no lo sabe?» Isabela rió sin humor. «Soy mujer. Tengo 32 años y llevo más de 1 año desempleada. Para las empresas soy un riesgo». Ricardo nunca había pensado en eso. En su mundo, los trabajos llegaban por contactos, por apellidos, por recomendaciones, méritos aparte. ¿Y su familia? Mi papá murió hace 5 años. Mi mamá vive en Pereira, enferma. Le mando lo que puedo». Isabela bebió su jugo de naranja. «Por eso no puedo darme el lujo de rechazar trabajos. ¿Ni siquiera uno temporal? ¿Cómo cuál?» Ricardo había estado pensando en esto durante días. Su empresa organizaba un evento anual para inversionistas. Necesitaba asistentes temporales. «Trabajo en mi empresa. Solo 1 semana. Bien pagado». Isabela dejó el vaso sobre la mesa. «¿Por qué me ofrecería eso?» «Porque es inteligente y eficiente. Lo he visto en estas semanas. ¿No me conoce, señor Montenegro?» «Llámeme Ricardo. Y sí la conozco. Sé que llega siempre puntual, que trata bien a la gente, que no se queja aunque tenga razones para hacerlo. ¿Y qué gana usted con esto?» La pregunta lo descolocó.
¿Qué ganaba? No lo tenía claro ni para él mismo. Una buena empleada temporal. No. Isabela negó con la cabeza. Gracias, pero no. ¿Por qué? Porque conozco a los hombres como usted. Al final, siempre quieren algo a cambio. No todos somos iguales. Todos son iguales. Se levantó de la mesa. Gracias por el almuerzo. Esa noche Ricardo se quedó trabajando hasta tarde. No podía quitarse de la cabeza las palabras de Isabela. Todos son iguales. ¿Era él igual a los demás? Revisó los currículos para el evento. Puros contactos familiares, hijos de amigos, recomendados de socios. Ninguno tenía la preparación de Isabela. Mientras tanto, en su pequeño apartamento en Kennedy, Isabela conversaba con Marta, su vecina venezolana. «Estás loca si no aceptas», le decía Marta mientras preparaban café. «Una semana trabajando con esa gente te puede abrir puertas o me puede traer problemas». «¿Qué problemas? Es trabajo honesto. No confío en él». ¿O no confías en ti misma? La pregunta de Marta se quedó flotando en el aire. Isabela se miró en el espejo del baño antes de acostarse. ¿Cuándo había empezado a dudar tanto de sus propias capacidades? Al día siguiente, Ricardo encontró un mensaje en la aplicación. «Acepto el trabajo. Una semana». Nada más. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. Isabela llegó al edificio Montenegro Automotriz a las 7 de la mañana. Se había levantado a las 5 para planchar su única blusa formal y lustrar sus zapatos negros. No quería darles razones para criticarla. La recepcionista la miró de arriba a abajo. «¿Usted es la nueva temporal?» «Isabela Herrera. Vengo a trabajar con el señor Montenegro. Tome asiento. Ahorita la atienden». Desde su silla, Isabela observó el lobby. Mármol brillante, plantas caras, empleados bien vestidos que entraban y salían con cara de importancia. Se sintió como un pez fuera del agua. «¿Isabela?» Una mujer elegante se acercó. «Soy Lina Montenegro, hermana de Ricardo y directora administrativa». Lina tenía la misma altura que su hermano, pero su sonrisa parecía congelada. Sus ojos recorrieron a Isabela con la misma frialdad de la recepcionista. «Mi hermano me contó de usted. Dice que la conoció repartiendo comida». «Así es. Qué interesante». Lina apretó los labios. «Bueno, venga. Le explico sus funciones». La oficina temporal de Isabela era un cubículo pequeño junto al área de archivo. Lina le entregó una lista de tareas: organizar documentos, actualizar bases de datos, preparar carpetas para el evento. El evento es en 4 días. Esperamos 200 inversionistas. Todo debe estar perfecto. Lina la miró fijamente. ¿Cree poder manejarlo? Por supuesto. Eso espero. Ricardo tiene mucha confianza en usted, aunque no entiendo por qué. Isabela pasó las primeras horas clasificando documentos. El trabajo era tedioso, pero familiar. En su antigua empresa hacía cosas similares. Sus manos recordaron el ritmo de organizar, archivar, revisar. A mediodía, Ricardo apareció en su cubículo. «¿Cómo va todo? Bien. Ya terminé la base de datos y organicé los contratos por fecha». Ricardo revisó el trabajo. Estaba impecable. ¿Almorzamos juntos? Mejor no, la gente ya está hablando. Era cierto. Isabela había notado las miradas, los murmullos, cuando Ricardo pasaba cerca. Los empleados cuchicheaban sobre la nueva temporal que había llegado por contactos especiales. «No me importa lo que digan. A mí sí. Necesito este trabajo». Isabela siguió organizando papeles. «Almorzaré en el parque de enfrente». Ricardo se quedó parado ahí, viendo cómo trabajaba. Había algo hipnótico en su concentración.
en la forma eficiente en que manejaba cada documento. ¿Por qué no me cuentas de tu trabajo anterior?, preguntó sentándose en una silla cercana. ¿Para qué? Ya terminó. Me da curiosidad. Una profesional de la Javeriana no termina repartiendo comida de la nada. Isabela suspiró. Tarde o temprano tendría que contar la historia completa. Trabajaba en Grupo Empresarial Colombia, área financiera. Me fue bien los primeros años, pero después llegó un nuevo gerente. ¿Y? Decidió que las mujeres éramos muy emocionales para manejar números importantes. Nos fue quitando responsabilidades hasta que nos despidió a todas. ¿Eso es legal? Claro que no. Pero ¿quién va a rechazar mi oferta multinacional? Isabela lo miró. Además, cuando una mujer denuncia por discriminación, las otras empresas la ven como problemática. Es mejor quedarse callada. Ricardo nunca había pensado en esas cosas. En su mundo, los trabajos se conseguían con una llamada. Los problemas se resolvían con contactos. Por eso rechazaste mi oferta al principio. Por eso y porque los hombres ricos nunca hacen nada gratis. Yo no quiero nada a cambio. Todavía, Isabela volvió a sus documentos. Pero siempre lo quieren. Esa tarde, Lina Montenegro pasó varias veces por el cubículo de Isabela. Cada vez encontraba pretextos para revisar su trabajo, hacer preguntas, buscar errores. ¿Estás segura de que estos números están bien?, preguntó señalando una hoja de cálculo. Completamente segura, porque si hay errores en el evento, la responsabilidad será suya. Entiendo. Lina se fue, pero Isabela sabía que volvería. Había trabajado con mujeres así antes, mujeres que veían a otras mujeres como amenaza, especialmente si no pertenecían a su círculo social. Al final del día, Ricardo la esperaba en el lobby. ¿Cómo te fue el primer día? Bien, el trabajo está avanzando rápido. ¿Y Lina? ¿Te trató bien? Isabela dudó. Podía quejarse, pero eso confirmaría lo que Lina pensaba, que era una problemática. Todo bien. Salieron juntos del edificio. En la calle, Ricardo caminó junto a ella hacia la estación de bus. No tienes que acompañarme. Quiero hacerlo. La gente de tu empresa nos va a ver. No me importa. Pero a Isabela sí le importaba. Sabía que cada gesto, cada conversación con Ricardo se volvería chisme de oficina. Y los chismes tenían forma de convertirse en verdades. En el bus camino a casa, pensó en Marta. Su vecina tenía razón. Esta oportunidad podía abrirle puertas, pero también podía cerrarlas para siempre si las cosas salían mal. Esa noche, revisó 3 veces el trabajo del día siguiente. No podía permitirse ni un solo error. El día del evento, Isabela llegó 2 horas antes que el resto del equipo. Revisó cada detalle. Las carpetas de inversionistas estaban organizadas por orden alfabético. Los números de las mesas coincidían con la lista de asistentes, y todos los documentos financieros estaban actualizados. «Madrugaste mucho», dijo Ricardo, encontrándola en el salón de eventos. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto. Ricardo miró alrededor. El lugar se veía impecable. Las mesas redondas con manteles blancos, los centros de flores discretos, la tarima con el equipo de sonido funcionando. ¿Hiciste todo esto sola? Me ayudaron 2 personas del equipo de logística, pero revisé cada mesa personalmente. Isabela, esto se ve increíble. Ella sintió una calidez extraña en el pecho. Hacía mucho que no recibía reconocimiento por su trabajo. Los inversionistas comenzaron a llegar a las 10. Hombres y mujeres de trajes caros, conversaciones en inglés, manos que no conocían el trabajo físico.
Isabela se movía entre ellos como un fantasma eficiente, resolviendo problemas antes de que aparecieran. «Disculpe, mi carpeta no tiene los números del último trimestre», dijo un señor mayor. «Ahora mismo se la traigo completa», respondió Isabela, y en 2 minutos tenía los documentos actualizados en sus manos. «El micrófono de la mesa 5 no funciona», le informó una asistente. «Ya lo solucioné». Había un cable suelto. Ricardo la observaba desde el escenario. Isabela manejaba cada situación con calma profesional. Se veía en su elemento, como si hubiera nacido para ese trabajo. Lina Montenegro también la observaba, pero con otros ojos. A las 11:30, cuando Ricardo estaba a punto de comenzar su presentación, Lina subió al escenario. «Disculpen la interrupción», dijo al micrófono. «Antes de continuar, debo informarles sobre un problema grave que hemos descubierto». Ricardo la miró extrañado. No habían planeado ninguna intervención de Lina. «Esta mañana encontramos irregularidades en algunos documentos preparados para ustedes. Información falsa sobre nuestros números financieros». Un murmullo recorrió el salón. Los inversionistas se miraron entre sí, preocupados. «¿De qué estás hablando?», preguntó Ricardo. Lina sacó una carpeta de papeles. La persona responsable de organizar este evento incluyó datos incorrectos en varias presentaciones, pero lo más grave es que descubrimos que mintió sobre su formación académica. Isabela sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Desde su lugar al fondo del salón, vio cómo todas las miradas se dirigían hacia ella. Isabela Herrera se presentó como graduada de la Universidad Javeriana, pero según estos documentos oficiales, nunca terminó sus estudios. Lina alzó unos papeles. Fue expulsada por bajo rendimiento académico. «Eso no es cierto», murmuró Isabela, pero su voz se perdió en el murmullo creciente de la audiencia. Ricardo miró los documentos que Lina le entregó. Ahí estaba, un certificado oficial de la universidad que decía que Isabela Herrera había abandonado los estudios en 5º semestre. Si mintió sobre algo tan básico, ¿qué más nos habrá ocultado?, continuó Lina. Por seguridad de todos ustedes, recomiendo que ignoren cualquier información que ella haya preparado. Isabela se acercó al escenario con piernas temblorosas. ¿Puedo explicar? No hay nada que explicar, la cortó Ricardo, con una voz que ella no reconoció. Está despedida. Retírese inmediatamente. Las palabras la golpearon como cachetadas. Isabela miró a Ricardo, buscando en sus ojos algún rastro del hombre que había almorzado con ella, que había escuchado sus historias, que parecía entenderla. No encontró nada. «Ricardo, yo no...» «Señorita Herrera, por favor, retírese», dijo él, dándole la espalda. «Continuaremos sin usted». Isabela recogió su bolso con manos temblorosas. Los inversionistas la miraban como si fuera una criminal. Los empleados de la empresa cuchicheaban entre ellos, algunos con satisfacción mal disimulada. Caminó hacia la salida tratando de mantener la dignidad. En la puerta se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Ricardo había comenzado su presentación como si nada hubiera pasado. Lina Montenegro la observaba desde un costado del escenario, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En la calle, Isabela se detuvo bajo un árbol y dejó que las lágrimas cayeran, no por la humillación pública, que había sido terrible, sino por la decepción. Por un momento había creído que Ricardo era diferente, pero al final, cuando tuvo que elegir entre su empresa y ella, no dudó ni un segundo. Su celular sonó. Era Marta. «¿Cómo va el evento?». Isabela no pudo responder. Solo lloró en silencio mientras veía pasar los carros, preguntándose cómo había sido tan ingenua de creer que algo podía cambiar en su vida.
Esa tarde volvió a ponerse el uniforme de repartidora. Las calles de Bogotá la recibieron igual que siempre, indiferentes y exigentes, como si nada hubiera pasado. 3 semanas después del evento, Ricardo no podía dormir. Se levantaba cada madrugada con la misma imagen en la cabeza. Isabela caminando hacia la salida, derrotada, pero sin perder la dignidad. Había tratado de concentrarse en el trabajo, pero algo no le daba paz. Los documentos que Lina le había mostrado parecían auténticos, pero había algo extraño en toda la situación. Esa mañana, tomó una decisión. Llamó a la Universidad Javeriana directamente. Buenos días. Necesito verificar información académica de una persona. ¿Usted es familiar del estudiante? Soy empleador. Necesito confirmar unos datos para un proceso laboral. La secretaria académica lo puso en espera varios minutos. Señor Montenegro, aquí tengo el expediente de Isabela Herrera. Se graduó en 2018 con honores, promedio de 4.7 sobre 5.0. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Está segura? Los documentos que tengo dicen que abandonó los estudios. No, señor. Isabela Herrera se graduó normalmente. Incluso recibió una mención por su proyecto de grado. Ricardo colgó el teléfono con manos temblorosas. Si Isabela había dicho la verdad sobre sus estudios, entonces los documentos de Lina eran falsos. Pero, ¿por qué Lina haría algo así? Esa tarde confrontó a su hermana en su oficina. Necesito que me expliques de dónde sacaste los documentos sobre Isabela. Lina levantó la vista de su computadora con expresión inocente. ¿Cuáles documentos? Los que mostraste en el evento. Los que decían que había abandonado la universidad. Ah, esos. Los conseguí a través de un contacto en recursos humanos. Llamé a la Javeriana. Isabela se graduó con honores. El rostro de Lina cambió. La máscara de inocencia se resquebrajó por un segundo. Debe haber un error. No hay ningún error. Ricardo se acercó a su escritorio. Los documentos eran falsos. ¿Por qué hiciste eso? Ricardo, no sé de qué hablas. Deja de mentir, gritó él, perdiendo la paciencia. Arruinaste la reputación de una mujer inocente. La humillaste frente a 200 personas. Lina se levantó de su silla, ya sin pretender inocencia. ¿Una mujer inocente? ¿En serio? Era una repartidora de comida, Ricardo. Una cualquiera que se aprovechó de tu ingenuidad. ¿De qué te aprovechó exactamente? Te tenía embobado. No hablabas de otra cosa. Descuidaste el negocio por andar jugando al Salvador con esa mujer. Se llama Isabela y era una excelente profesional. Era una amenaza. Lina caminó hacia la ventana. ¿No te diste cuenta? Te estaba manipulando. En unos meses habría terminado pidiendo dinero, un puesto fijo, quién sabe qué más. Ricardo la miró como si fuera una extraña. ¿Desde cuándo eres tan cínica? Desde siempre. La diferencia es que tú vivías en una burbuja y no te dabas cuenta. ¿Una burbuja? Sí, Ricardo. Esta empresa, este edificio, nuestro círculo social. Esa es nuestra realidad. La gente como esa mujer no pertenece aquí. La gente como ella. Los pobres, los desesperados, los que vienen a quitarnos lo que hemos construido. Ricardo sintió náuseas. Así pensaba realmente su hermana. Así pensaba él antes de conocer a Isabela. Falsificaste documentos oficiales. Eso es un delito. Protegí nuestra empresa. Destruiste la vida de una persona inocente. Lina se encogió de hombros. Se lo buscó por meterse donde no debía. Ricardo la miró en silencio durante largos segundos. Esta mujer que había sido su socia durante 10 años, su mano derecha, su hermana, de repente le parecía un monstruo. «Estás despedida», dijo finalmente. «¿Qué?» «Recoge tus cosas.
No quiero verte más en esta empresa. No puedes despedirme. Soy tu hermana. Eres una mentirosa y una manipuladora, y ya no trabajas aquí. Lina lo miró con odio puro. Esto no se queda así, Ricardo. Te vas a arrepentir de elegir a esa cualquiera sobre tu propia familia. Ya me arrepiento, dijo él. Me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de quién eres realmente. Esa noche, Ricardo manejó hasta el barrio Kennedy buscando a Isabela. Preguntó en varias tiendas hasta que alguien le dio la dirección de su edificio. Subió al 5º piso y tocó la puerta del apartamento 502. ¿Quién es?, preguntó una voz femenina desde adentro. Ricardo Montenegro. Necesito hablar con Isabela. Ella no quiere verlo, respondió la voz. Váyase. Por favor, solo 5 minutos. Puedo explicarle todo. Ya le dije que se vaya. Ricardo se quedó parado frente a la puerta durante 1 hora, tocando cada 10 minutos. Nadie volvió a responder. Bajó las escaleras derrotado. En la calle miró hacia la ventana del 5º piso. Una cortina se movió ligeramente. Isabela estaba ahí, pero no quería escucharlo, y él no podía culparla. Ricardo no fue a trabajar al día siguiente, ni al otro. Por primera vez en 15 años, pidió una licencia indefinida y dejó la empresa en manos de su gerente general. Se levantó a las 5 de la mañana, como siempre, pero en lugar de ponerse el traje caro, se vistió con jeans y una camiseta vieja. Salió de su apartamento en el norte y caminó hacia el sur de la ciudad. Quería entender el mundo de Isabela. Tomó el Transmilenio en hora pico, los empujones, el calor, la gente apretujada como sardinas. Una señora con 2 niños pequeños luchaba por mantener el equilibrio mientras cargaba bolsas del mercado. Un hombre mayor tosía sin cubrirse la boca. Un estudiante leía un libro doblado en 4 porque no había espacio para abrirlo completamente. Ricardo siempre había manejado su Mercedes. Nunca había vivido esto. Se bajó en la estación de las Américas y caminó sin rumbo fijo. Pasó por barrios populares, donde las casas se apretujaban unas contra otras, donde los niños jugaban fútbol en la calle porque no había parques cerca. Entró a una tienda pequeña y compró una gaseosa. «Usted no es de por aquí, ¿cierto?», le preguntó la señora del mostrador. «No, ¿cómo lo sabe?». «Por los zapatos», sonrió. «Esos zapatos cuestan más que mi arriendo». Ricardo miró sus zapatos italianos. Tenía razón. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo. «¿Cómo hace para vivir con tan poco dinero?». La señora se rió. «Mijo, uno se acostumbra. Además, poco dinero no significa poca felicidad». «¿Es feliz?». «Tengo salud, mis hijos están bien, mi negocio funciona. ¿Qué más puedo pedir?». Ricardo pagó la gaseosa y siguió caminando. Esa respuesta lo persiguió el resto del día. Durante las siguientes semanas, estableció una rutina extraña. Se levantaba temprano, se vestía normal y exploraba la ciudad que nunca había conocido. Desayunaba en cafeterías de barrio, almorzaba en restaurantes populares, conversaba con gente común. Una mañana, en una librería de segunda mano en la Candelaria, encontró a un hombre mayor organizando libros. «¿Busca algo específico?», le preguntó el librero. «No sé, algo que me enseñe a vivir diferente». El hombre lo miró con curiosidad y le entregó un libro delgado. «Léase este. Habla de cómo encontrar propósito en el trabajo». Ricardo leyó el libro esa misma tarde. Sentado en una banca del Parque Santander, hablaba de personas que habían dejado trabajos exitosos para hacer algo que realmente les importara. ¿Qué le importaba a él? Antes de conocer a Isabela,
habría dicho que le importaba el dinero, el éxito, la empresa familiar. Pero ahora, todas esas cosas le parecían vacías. Pensó en las conversaciones que había tenido con ella, la forma en que le brillaban los ojos cuando hablaba de enseñar, de ayudar a otros, la dignidad con que había enfrentado cada humillación. Esa noche llamó a su abogado. «Quiero vender mi participación en Montenegro Automotriz. ¿Estás loco? Esa empresa vale cientos de millones». «Ya lo decidí. Busca compradores. ¿Puedo preguntar por qué?» Ricardo miró por la ventana de su apartamento. Las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte. Millones de personas viviendo vidas que él nunca había intentado entender. «Porque quiero hacer algo diferente con mi vida». Le tomó 2 meses encontrar el local perfecto. Estaba en el barrio Chapinero, en una esquina con mucho movimiento peatonal. Era pequeño, necesitaba reparaciones, pero tenía algo especial. El dueño anterior había sido un mecánico de bicicletas. «¿Qué piensa hacer aquí?», le preguntó el arrendador. «Una oficina de reparación de bicicletas y una cafetería». «¿Las 2 cosas juntas?» «Sí. Un lugar donde la gente pueda arreglar su bicicleta mientras toma café». Ricardo invirtió sus ahorros en equipos de reparación, máquinas de café, mesas pequeñas. Contrató a un mecánico experimentado para que le enseñara lo básico. «¿Usted sabe algo de bicicletas?», le preguntó el mecánico. «Nada, pero puedo aprender». Mientras acondicionaba el local, pensaba en Isabela. Se imaginaba su reacción al ver este lugar. Entendería lo que él estaba tratando de hacer. ¿Le importaría? Había intentado buscarla varias veces más, pero ella se había vuelto invisible. Había cambiado de zona de entregas, tal vez de trabajo, como si hubiera desaparecido de su mundo. Pero él no se rendiría. El día que terminó de instalar la última mesa, se sentó en el centro del local vacío. Olía a café recién molido y aceite de cadena. Las herramientas colgaban ordenadas en la pared. Todo estaba listo. Solo faltaba encontrar a la mujer que había inspirado este cambio. Ricardo sabía exactamente dónde buscarla. Ricardo llegó al restaurante El Buen Sabor a las 12:30, como había hecho todos los días durante una semana. Era un lugar pequeño y sencillo en el barrio Restrepo, con mesas de plástico y un menú del día a 8,000 pesos. La dueña, doña Carmen, ya lo conocía. «Otra vez por aquí, joven», le dijo mientras le servía la sopa. «Ya le dije que esa muchacha no ha vuelto. Voy a seguir esperando. Lleva una semana viniendo. Tal vez ella ya no almuerza por estos lados». Ricardo removió la sopa sin ganas. Era posible que Isabela hubiera cambiado de rutina completamente. Pero este restaurante había sido su lugar favorito cuando trabajaba en la empresa. Si todavía repartía comida en la zona, tenía que venir. «¿Puedo preguntarle qué le hizo a esa niña?», dijo doña Carmen sentándose frente a él. «Porque una persona no evita tanto a otra si no tiene razones. La lastimé. Sin querer, pero la lastimé. ¿Y qué piensa hacer al respecto?» «Pedirle perdón, explicarle lo que pasó realmente. ¿Y si ella no quiere escucharlo?». Ricardo dejó la cuchara sobre la mesa. «Entonces tendré que aceptarlo, pero al menos voy a intentarlo». Doña Carmen lo miró con compasión. «Los hombres siempre creen que con pedir perdón se arregla todo. No creo que se arregle todo. Solo quiero que sepa la verdad». A la 1:15, cuando Ricardo ya estaba pagando la cuenta, la puerta del restaurante se abrió. Isabela entró con su uniforme de repartidora, el cabello recogido en una cola de caballo y cara de cansancio.
Se detuvo en seco al verlo. Ricardo sintió que se le secaba la boca. Se veía más delgada, con ojeras profundas, pero seguía siendo hermosa. «Hola, Isabela». Ella no respondió. Se dirigió directamente al mostrador. «Doña Carmen, el almuerzo de siempre, por favor, para llevar». «Claro, mi niña. ¿No vas a sentarte?» «No tengo tiempo». Ricardo se acercó lentamente. «¿Podemos hablar 5 minutos? No tengo nada que hablar contigo». «Por favor, solo 5 minutos». Isabela lo miró con una mezcla de rabia y dolor. «¿Para qué? ¿Para que me humilles otra vez? ¿Para pedirte perdón?» «Ya es muy tarde para eso». Doña Carmen puso el almuerzo en una bolsa plástica y se la entregó a Isabela. «Mi niña, al menos escúchalo. Lleva una semana viniendo todos los días». Isabela apagó su comida y caminó hacia la puerta. Ricardo la siguió. «Los documentos eran falsos», dijo rápidamente. «Mi hermana los falsificó». Isabela se detuvo con la mano en la manija de la puerta. «¿Qué?» «Lina falsificó los documentos sobre tu universidad. Llamé a la Javeriana. Me confirmaron que te graduaste con honores». Isabela se volteó lentamente. «¿Y eso qué cambia?» «Cambia todo. Estuviste diciendo la verdad, y yo no te creí». «No me creíste porque no quisiste creerme». La voz de Isabela temblaba. «Fue más fácil pensar que yo era una mentirosa que enfrentar a tu hermana». Ricardo sintió como si le hubieran dado una bofetada. Tenía razón. «Lo sé, y no puedo cambiar eso. Pero necesito que sepas que me arrepiento». «¿Te arrepientes?» Isabela soltó una risa amarga. «¿Sabes lo que pasó después de tu evento?» Ricardo negó con la cabeza. Corrió el chisme de que había falsificado documentos. «Ninguna empresa me quiere contratar, ni siquiera para trabajos temporales. Isabela, yo tuve que salir de Bogotá. Trabajé un mes en Medellín repartiendo comida. Volví hace 2 semanas porque mi mamá se enfermó y necesitaba dinero para sus medicinas». Ricardo sintió que el piso se abría bajo sus pies. Isabela había perdido todo por su culpa. «¿Cómo está tu mamá?» «Mejor. Los medicamentos funcionaron». Isabela se limpió una lágrima que había escapado. «Pero me costó cada peso que tenía ahorrado. Puedo ayudarte». «No quiero tu ayuda», lo interrumpió. «No quiero nada de ti. Solo escúchame, por favor». Isabela lo miró durante largos segundos. Finalmente asintió. 5 minutos, aquí en la calle. Se sentaron en el borde de la acera, como 2 desconocidos esperando el bus. «Despedí a Lina», dijo Ricardo, «y vendí mi participación en la empresa». «¿Por qué?» «Porque me di cuenta de que no sabía nada del mundo real. Porque quería entender cómo vive la gente de verdad». «¿Y ya entiendes?» «Un poco. Suficiente para saber que era un idiota antes de conocerte». Isabela guardó silencio. «Abrí un negocio», continuó Ricardo. «Una oficina de bicicletas con cafetería. Quería mostrártelo». «¿Para qué?» «Porque me inspiraste a hacerlo. Porque quería que supieras que todo esto me cambió». Isabela se levantó. «Me alegra que hayas cambiado, Ricardo. En serio. Pero yo no puedo cambiar lo que pasó. Lo sé. Y no puedo olvidar cómo me sentí ese día». Ricardo asintió. «No te pido que olvides. Solo te pido una oportunidad de demostrarte que no soy el mismo hombre que te falló». Isabela caminó hacia su bicicleta sin responder. «¿Volverás mañana?», preguntó doña Carmen desde la puerta del restaurante. «Sí», respondió Ricardo. «Voy a volver mañana». Isabela no volvió al restaurante los siguientes 3 días. Ricardo siguió yendo, almorzando en silencio mientras doña Carmen lo miraba con lástima.
El cuarto día ella apareció. Se sentó frente a él sin decir palabra y pidió su almuerzo habitual. «¿Cómo está tu mamá?», preguntó Ricardo cautelosamente. «Mejor. Ya no necesita tantos medicamentos». «Me alegra escuchar eso». Comieron en silencio durante varios minutos. Ricardo no se atrevía a hablar, temiendo que ella se fuera otra vez. «¿En serio abriste una oficina de bicicletas?», preguntó Isabela finalmente. «Sí, en Chapinero». «¿Sabes arreglar bicicletas?». «Estoy aprendiendo. Contraté a un mecánico que me enseña». Isabela lo miró con curiosidad. «¿Por qué precisamente bicicletas?». Ricardo sintió calor en las mejillas. «Por ti. Por verte pedalear todos los días, luchando contra el tráfico. Me parecía que las bicicletas representaban algo, no sé, más honesto que los carros». «Eso es muy romántico», dijo Isabela con ironía. «Pero las bicicletas también son un negocio». «Lo sé, pero es un negocio diferente. La gente viene porque necesita moverse, no porque quiere impresionar a otros». Isabela terminó su sopa y se recostó en la silla plástica. «¿Puedo verlo?». Ricardo sintió un salto en el pecho. «¿El local?». «Sí. Tengo curiosidad». «Claro. ¿Ahora?». «Tengo que hacer 2 entregas más». «¿A las 4?». «Perfecto. Te espero ahí». Ricardo llegó al local 1 hora antes. Limpió todo 2 veces. Organizó las herramientas. Preparó café fresco. Quería que todo se viera perfecto. A las 4 en punto, Isabela llegó en su bicicleta. Se quedó parada en la acera, mirando el letrero. «Rueda San Café». «Es pequeño», dijo, «pero funcional». Ricardo abrió la puerta. «Pasa». Isabela entró lentamente. Sus ojos recorrieron las mesas de madera clara, la barra de café, las herramientas colgadas en la pared, las bicicletas en diferentes etapas de reparación. «Huele bien», comentó. «Café colombiano. Compro los granos directamente a un productor del Huila». «¿Y sabes hacer café también?». «Estoy aprendiendo eso también». Isabela se acercó a una bicicleta que estaba en el banco de trabajo. «¿Qué tiene esta?». «Problema en los frenos. El dueño es un mensajero que la necesita para trabajar mañana». Isabela examinó la bicicleta con conocimiento. «La pastilla está gastada. Hay que cambiarla completa». «¿Sabes de mecánica?». «Mi papá tenía un taller pequeño. Me enseñó lo básico antes de morir». Ricardo la miró trabajar. Sus manos se movían con seguridad, ajustando cables, revisando la tensión. Era hermoso verla en su elemento. «¿Cuánto cobras por esto?», preguntó mientras terminaba el ajuste. «15,000 pesos. Está barato. En otros lugares costaría 25,000. No quiero lucrarme, solo cubrir gastos y vivir decentemente». Isabela probó los frenos. Funcionaban perfectamente. «¿Y la cafetería cómo va?». «Lento. Viene poca gente todavía. Pero no tengo afán». «¿Qué vas a hacer si no funciona?». Ricardo se encogió de hombros. «Buscar otra cosa. Pero va a funcionar». «¿Cómo estás tan seguro?». «Porque es necesario. En esta zona hay muchos ciclistas y pocas opciones de reparación. Además, a la gente le gusta la idea de tomar café mientras espera». Isabela se sirvió una taza de café y se sentó en una de las mesas. «¿Puedo preguntarte algo personal?». «Claro». «¿No extrañas tu vida anterior? El dinero, la empresa, la comodidad». Ricardo lo pensó unos segundos. «A veces extraño la seguridad. Saber que tenía dinero en el banco, que podía comprar lo que quisiera. Pero no extraño la sensación de vacío». ¿Vacío? Sí. Todos los días eran iguales. Mismas reuniones, mismos problemas, misma gente.
Al final del día me preguntaba, ¿para qué servía todo eso? ¿Y ahora? Ahora, cuando arreglo una bicicleta, sé que esa persona va a poder trabajar mañana. Cuando hago un buen café, alguien sonríe. Son cosas pequeñas, pero reales. Isabela tomó otro sorbo de café. Este café está muy bueno. Gracias. Se quedaron en silencio cómodo durante varios minutos. El sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Isabela de repente. ¿Con qué? Con esto. El negocio. Se ve que necesitas a alguien que entienda de números, organización. Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Estás ofreciéndote para trabajar aquí? Tal vez. ¿Con algunas condiciones? ¿Cuáles? Que sea un trabajo de verdad, con sueldo fijo, contrato, todo legal. Por supuesto. Y que si las cosas no funcionan entre nosotros como personas, el trabajo no se vea afectado. Entendido. Isabela terminó su café y se levantó. Dame una semana para pensarlo. ¿Una semana? Sí. Esto es muy importante para mí. No puedo decidir a la ligera. Ricardo asintió, aunque por dentro quería rogarle que dijera que sí en ese momento. Te espero, dijo. Isabela se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Ricardo. Sí, este lugar sí se siente honesto. Y se fue, dejándolo con una sonrisa que no pudo borrar el resto del día. Un año después, Isabela llegó al local a las 7 de la mañana, como todos los días. La persiana metálica chirriaba al subir, pero ya era un sonido familiar, casi reconfortante. Buenos días, ruedas en café, murmuró encendiendo las luces. El aroma del café recién molido se mezcló con el olor a aceite de cadena y metal. En la pared del fondo, los dibujos de los niños del programa de refuerzo escolar cubrían casi todo el espacio disponible. Ricardo llegó 10 minutos después, cargando las bolsas del mercado. ¿Cómo amaneciste?, preguntó, dándole un beso en la mejilla. Bien, ayer en la noche terminé las cuentas del mes. Vamos mejor de lo que esperábamos. ¿En serio? Isabela le mostró la hoja de cálculo en su computadora portátil. Las reparaciones subieron un 30% y las clases de los niños están trayendo más padres a tomar café. Ricardo sonrió mientras organizaba los ingredientes para el desayuno del día. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? Que podemos pensar en contratar ayuda, o podemos ahorrar para comprar mejores herramientas, dijo Isabela. La prensa de rodamientos que vimos está en oferta, siempre tan práctica. Alguien tiene que serlo en esta sociedad. A las 8 llegó su primer cliente, don Álvaro, un taxista que venía cada semana a revisar su bicicleta de fin de semana. Buenos días, doctora Isabela. Saludó. ¿Cómo está mi niña? Muy bien, don Álvaro. Su bicicleta está lista. Le cambié las pastillas de freno como acordamos. ¿Cuánto le debo? 20,000 pesos, pero el café va por cuenta de la casa. Mientras don Álvaro probaba los frenos en el parqueadero, llegaron los primeros niños del programa de refuerzo. Eran 6 niños entre 8 y 12 años, hijos de madres trabajadoras del barrio. «Profe Isa», gritó Camila, de 9 años. «Ayer hice todas las tareas de matemáticas. A ver, muéstrame». Isabela revisó el cuaderno de la niña, mientras Ricardo preparaba chocolate caliente para todos. Habían acondicionado un espacio en la parte trasera del local, con mesas pequeñas, una pizarra y estantes llenos de libros usados. «Muy bien, Camila. Solo tienes un error en la multiplicación. ¿Me ayuda a corregirlo?» «Claro, pero primero desayuna». A las 10 llegó Marta,
la vecina venezolana de Isabela, que ahora trabajaba con ellos 3 días a la semana. «¿Cómo fue ayer en la noche?», preguntó Marta. «Bien, arreglamos 4 bicicletas y vendimos como 20 cafés», respondió Ricardo. «¿Y ustedes dos, cómo van?». Isabela y Ricardo se miraron. Era una pregunta que les hacían seguido. La gente del barrio había visto crecer su relación día a día. «Bien», dijo Isabela, sin prisa. Pero bien. Era cierto. Después de 6 meses trabajando juntos, habían decidido mudarse al apartamento pequeño encima del local. No fue una decisión romántica y dramática. Fue práctica. Ahorraban dinero en arriendo y podían cuidar mejor el negocio. Pero también fue natural. Habían aprendido a trabajar en equipo, a tomar decisiones juntos, a respetarse mutuamente. El amor había crecido lentamente, sin grandes declaraciones. «¿Cuándo se van a casar?», preguntó Marta con picardía. «¿Cuándo terminemos de pagar los préstamos del local?», respondió Isabela sin dudar. «¿Esa es tu idea de romanticismo?», se rió Ricardo. «Es mi idea de responsabilidad». A las 12 llegó la hora del almuerzo. Los niños guardaron sus cuadernos y se fueron a sus casas. Ricardo preparó sándwiches para los clientes habituales que venían a esa hora. Isabela se sentó en el escritorio improvisado detrás del mostrador y revisó los pedidos de repuestos para la semana. Su celular sonó. Era su mamá desde Pereira. «Hola, mami, ¿cómo sigues?». «Bien, mija. ¿Y el negocio?». «Creciendo poco a poco. Este mes pudimos ahorrar algo». «¿Y Ricardo?». Isabela miró hacia la barra, donde él atendía a un cliente con paciencia infinita, explicándole cómo cuidar mejor su bicicleta. «Él también está bien». «¿Lo amas?». La pregunta la tomó por sorpresa. Su mamá nunca había sido directa con esas cosas. «Sí, mami, lo amo». «¿Y él te ama?». «Creo que sí». «No creas, mija. Pregúntale». Isabela colgó sonriendo. Su mamá tenía razón. Después de todo lo que habían pasado, merecían certezas. Esa noche, mientras cerraban el local, Ricardo le preguntó: «¿En qué piensas?». «En que mi mamá tiene razón. Deberíamos hablar más de lo que sentimos». «¿Qué quieres saber?». «Si eres feliz». Ricardo dejó de limpiar la máquina de café y la miró. «Muy feliz». «¿Y tú?». «Muy feliz también». Se acercó a ella y la abrazó. Olía a café y a aceite de bicicleta, como todos los días. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto?», dijo él. «¿Qué?». «Que cada día elegimos estar aquí. Cada día elegimos trabajar juntos, vivir juntos, construir esto juntos». Isabela sonrió contra su pecho. «Es mejor que los cuentos de hadas. Mucho mejor». Afuera la ciudad seguía moviéndose. Millones de personas corrían hacia sus destinos, luchando contra el tiempo y el tráfico. Pero adentro de Rueda San Café, 2 personas habían encontrado su propio ritmo. No era perfecto. Algunos días discutían por dinero, o por horarios, o por decisiones del negocio, pero siempre regresaban a lo mismo, al trabajo compartido, a los pequeños logros diarios, al amor que se construía una decisión a la vez. Esa noche, antes de subir al apartamento, Isabela miró el local una vez más. Las bicicletas ordenadas, las mesas limpias, los dibujos de los niños en la pared. Un año atrás, cuando chocó con Ricardo en la carrera 7, jamás habría imaginado este final. Pero no era un final. Era un comienzo que se renovaba cada mañana. ¿Te gustó la historia de Isabela y Ricardo? Esta historia nos enseña que el amor verdadero no es solo pasión, sino también respeto, trabajo en equipo y decisiones diarias de elegirse mutuamente.
Nos muestra que a veces las colisiones más inesperadas pueden llevarnos hacia nuestro verdadero destino, y que cambiar de vida nunca es fácil, pero siempre es posible cuando encontramos a la persona correcta y el propósito adecuado. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like y compartirla con alguien que creas que necesita escuchar que los finales felices sí existen, pero se construyen día a día. Suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón y nos recuerdan que el amor real se encuentra en los detalles más simples de la vida cotidiana. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo.